Que decir. Pues muchas gracias por la invitación que me hace el Colegio de Abogados y por estos merecidos elogios que me hace, pero te faltó decir que no soy rencoroso, como demostraré cuando tenga oportunidad de ponerte las costas nuevamente, corregidas y aumentadas, y además entre mis méritos te faltó decirme cara a próximas promociones que yo conduzco moto con casco también, ¿no? Bien, el título que me habían previsto inicialmente me habían propuesto los secretos de la segunda instancia. Y digo, claro, pues si digo los secretos de la segunda instancia, lo digo a los abogados, ya no hay secretos. Y entonces, claro, se pierde el carácter sacramental y esa sorpresa de cómo se ha cocinado esta sentencia en segunda instancia, cómo es posible que me la hayan revocado o confirmado. Claro, ese aire sacramental y secreto que tienen las deliberaciones o que tiene el trámite de los recursos de apelación o de casación, creo que contribuye mucho a robustecer la sentencia que se dicte. Todo lo críptico, todo lo solemne, todo lo desconocido siempre revaloriza. Bien, yo voy a intentar desvelar un poco cuáles son los puntos más problemáticos en relación con la segunda instancia e intentar mostrar aquello que está tras las bambalinas a veces o lo que reside en las decisiones frías, ¿no? Bien, lo fundamental es cuál es el sentido de la segunda instancia y poniéndome a reflexionar sobre esto. Bueno, pues en un mundo perfecto, pues si el derecho fuera una ciencia exacta y los jueces fuéramos infalibles, pues con una única instancia estaría todo resuelto. Pero nos encontramos con que el legislador efectivamente no regula todo y no lo hace bien. Muchas veces por pactos políticos lo hace de forma ambigua, insuficiente. De eso vive la abogacía, de eso vivimos los jueces, de las incertidumbres y de aplicar esas herramientas que son la interpretación y la aplicación. Es cierto que serían vasos comunicantes si el legislador agota todo, menos espacio queda para la jurisprudencia, y si el legislador es abierto y mantiene un par de artículos, pues queda más desarrollo, ¿no? Bien, lo cierto es que cuando se culpa muchas veces en las sentencias o en los recursos de apelación o de casación, se culpa al juez cuando quien ha puesto la bomba es el legislador y el juez hace lo que puede. En segundo lugar, el derecho no es una ciencia exacta. Y dirá, bueno, pues es evidente, pero ahí está la raíz de muchos de los problemas y muchas de las explicaciones de los vaivenes, y no solo de una instancia, de las según vamos escalando en los juzgados, en las salas, en distintas salas, en los tribunales, el Tribunal Supremo, el Constitucional, porque además el derecho administrativo es la niña bonita de la oscuridad y de la ambigüedad. No hay derecho ni disciplina del derecho más dinámica que cambie que el derecho administrativo. Decían que era motorizado, yo creo que está turbomotorizado. Es un derecho de una ambigüedad, tiene pluralidad de fuentes, sea el ente local, el autonómico, el estatal, tiene todas las categorías jurídicas, leyes, decretos legislativos, reglamentos, planes urbanísticos, vinculantes, orientaciones, programas. Luego tenemos una ensalada muy difícil de manejar y eso explica y justifica nuevamente que si hay más dificultad para interpretar eso que un artículo callado del Código Civil que uno se lo representa y se imagina el dueño de un fondo no invadirá el ajeno, pues poco hay que hacer, ¿no? Más que prueba y escrituras, ¿no? En cambio, derecho administrativo empiezas a traer a colación leyes, reglamento y demás, y cuestiones de reglamentarias y de legalidad y de inconstitucionalidad, y además, el derecho administrativo es el hijo predilecto del Tribunal Constitucional, en el cual cada vez que estornuda el Constitucional pues se carga la mitad de las leyes y la jurisprudencia. Pues todo esto sirve de coartada o justificación de por qué no debemos sorprendernos muchos si nos revocan en una instancia lo que se puede tornar, pues eso, en una desdicha, pero también alegría si te confirman la sentencia, claro. Pero lo que explica ese carácter movedizo, esa justificación de varias instancias para intentar buscar ese concepto tan escurridizo de jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia que en el ámbito administrativo además se utiliza de forma polisémica y muy variada. No es la jurisprudencia del Código Civil, de las sentencias conforme del Tribunal Supremo de lo Contencioso. Aquí se habla de jurisprudencia territorial de las salas, jurisprudencia de los juzgados, jurisprudencia del Consejo de Estado, jurisprudencia del Tribunal Económico Administrativo. Demasiados cucharones, ¿no?, para la claridad. Bien, y luego no son infalibles los jueces porque tienen limitaciones subjetivas como tenemos todo ser humano, la completud, el análisis, la vocación de aprender, no es lo mismo un juez veterano que un principiante, para lo bueno y para lo malo, todos tienen ventajas e inconvenientes, y limitaciones objetivas porque día a día pues hay que ir despachando los asuntos, no todos son multas de tráfico y hay asuntos muy complejos, te dedicas más, menos tiempo, y cuando estás en la segunda instancia depende mucho de cómo ha cocinado la sentencia el primer juez que te condiciona, ¿no? Bien, el resultado de este sistema que nos lleva a que exista por lo menos una segunda instancia en el mundo contencioso administrativo y diciendo de entrada que solo existe ese derecho a la segunda instancia, pues como sabéis, en el ámbito penal, y lo demás es eso que se dice, es un regalo que nos hace el legislador, la segunda instancia, lo cual lleva a que además diseña el acceso como le place y complace, lo cual nos lleva a que lo contencioso administrativo, como sabéis, pues primero eran 18.000 euros la cuantía de la apelación, ahora están 30.000 euros, el legislador se da cuenta de qué manera acaba con los pleitos, pues nada, yo elevo la barrera de la apelación y ya está. ¿De qué manera evito que vayan al Supremo? Elevo a 600.000 euros y ya no va en casación. Entonces el legislador, haciendo uso de ese apoderamiento y que no tiene limitaciones constitucionales y que no existe un derecho fundamental, como ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos, a tener una segunda opinión en todo caso, pues el legislador ha diseñado un sistema bastante restrictivo y articulado en dos puentes, la apelación y la casación. Nos encontramos con, por tanto, en términos médicos, lo que es el recurso de apelación, pues es el derecho a una segunda opinión, y si el juicio es un juego de opiniones, pues el derecho a la revancha que se tiene, ¿no?
La singularidad y lo chocante en el mundo del derecho administrativo es que, curiosamente, el juzgado, cuando conoce del asunto, ya parece que es una cuasi segunda instancia. ¿Por qué? Porque la Administración ya ha decidido antes en derecho administrativo. Y la Administración tendemos a verla como juez y parte, en el sentido de que gestiona los intereses públicos y toma sus decisiones. Pero, por lo menos, lo que le adorna y debemos de presumir legalmente es la imparcialidad, la objetividad y la legalidad. Tenemos un órgano, no digo jurisdiccional, no quiero decir esa herejía, pero sí al menos que tiene una vocación de una decisión y, de hecho, el procedimiento administrativo tiene mucho paralelismo con el procedimiento contencioso, con el procedimiento judicial. Se instruye, hay pruebas, hay audiencia, hay alegaciones, la forma de la resolución tiene sus analogías con el fallo, ¿no? Entonces, vemos que cuando ya el juez de lo contencioso se enfrenta en lo que llamamos la primera instancia a un asunto, parece que hay una fase preliminar ya en la Administración. Al juez de primera instancia le llega el expediente y a nosotros en la segunda instancia nos llega el expediente y los autos. Y ya tenemos más papeles para ver. Y luego, recordemos lo más importante, hay que mirar siempre esa coincidencia o congruencia que tienen que tener en buena medida expediente, autos, lo que se pide en la instancia y lo que se pide en la apelación. Cuestiones de desviaciones procesales y congruencia a las que me referiré después. Además, esa cuasi segunda instancia es más manifiesta cuando hablamos del mundo económico-administrativo, en el cual se llaman nada menos que tribunales económico-administrativos, y más, sobre todo, que con la tendencia actual de cualquier reforma que hay de la ley de lo contencioso, la tendencia, como sabéis, es a privar de la jurisdicción y encomendarlo a órganos administrativos, con lo cual, unido al efecto tasas y efecto costas, pues puede llegar a que se está banalizando un poco la tutela judicial efectiva, parece. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un sistema de doble instancia, un poco limitado, un poco imperfecto, con ese hándicap de que está diseñado por el legislador en términos restrictivos, pero tenemos algo en positivo que nos dijo el Constitucional. Bueno, lo diseñará el legislador como quiera, pero si hay que interpretar las barreras para acceder a la apelación o a la casación, según los casos, habrá que interpretarlo en el sentido más favorable a la tutela judicial efectiva. Por tanto, siempre que hay una inadmisibilidad, oiga, esto hay que interpretarlo en extenso. Otra cosa es que, claro, si uno se asoma a ver cómo se interpretan los requisitos de admisibilidad, los recursos de apelación, y no, digamos, los de casación, pues en la práctica se revelan bastante rigoristas y restrictivos, a lo que me referiré. Bueno, pues en principio, si alguien dice, si hay dos instancias, pues ¿qué quiere decir? Que alguien se equivoca, que alguien no hace los deberes, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que no es malo que existan recursos de apelación, no es reconocer que el sistema no funciona, es sencillamente enriquecerlo. ¿Por qué? Porque si hay un recurso de apelación ya va a unificar y ya el criterio queda sentado para el futuro, se va haciendo una buena jurisprudencia acabando para el futuro. No hay cosa más terrible que oír decir a un abogado, este juzgado me dio la razón, a fulanito que tiene el mismo caso no se lo da y no tenemos apelación ninguna. Y encima la Administración juega con blancas porque ella sí puede plantear un recurso en interés de ley y yo tengo que soportarlo aquí en silencio. Entonces, bien está que exista algún órgano que unifique, y quien dice eso de juzgados en relación de las salas, pasa con los asuntos que conocen las salas y de los cuales son revisables en casación por el Tribunal Supremo. Bien, entonces llegamos, ¿cómo sucede el planteamiento a la hora de iniciar o no un recurso, plantear o no un recurso de apelación? Bueno, pues lo primero, voy a señalar, primero me voy a detener a las dimensiones que tiene el escenario, ¿no? Bien, las dimensiones del escenario son distintas. Primero, muy importante, hay un factor objetivo. El factor objetivo a la hora de examinar un recurso de apelación por una sala es que ya hay una sentencia. Parece una obviedad, pero si hay una sentencia, pues ya hay un juez que lo ha trabajado, un juez profesional que lo ha trabajado, lo ha estudiado, lo ha analizado y tiene esa carga de motivar, razonar, explicar y conceder ese derecho a la respuesta. Y los ojos del juez de segunda instancia son los de primera instancia, tal y como lo haya plasmado en la sentencia, en los autos y providencias previas, ¿no? Decía Kirchmann aquello de que un capricho del legislador tira mil leyes a la basura, ¿no? 1000 bibliotecas enteras a la basura. Pues una sentencia que casa otra sentencia o con una sentencia de apelación que revoca ahora otra, tira también infinidad de praxis administrativas, infinidad de libros y de manuales. Por lo tanto, ya el hecho de que exista un juez que se ha molestado previamente es un factor objetivo que va a pesar bastante, hay que decirlo, a la hora de resolver un asunto. El segundo es el factor ya subjetivo. Ya no es que ya me encuentre con una sentencia que está elaborada por alguien que tiene esa función. Es, vamos a decirlo claramente, no deja de ser un compañero en quien hay que presumir, no es nada de corporativismo lo que estoy diciendo, sino sencillamente que existe cierta íntima resistencia a revocar lo que otra persona ha hecho. Eso es cierto, el que diga lo contrario, pues no creo que tenga mucha consistencia. Porque es difícil imaginarse, pues eso, a un general amonestando, revisando lo que hacen otros generales o otros oficiales. Es su función revisar y lo hará. Pero en principio la tendencia o la propensión es a decir, bueno, esto aquí hay algo trabajado, está plasmado por escrito y además es un profesional, es entre comillas uno de los nuestros. El tercero ya no es el factor objetivo y subjetivo, es
el factor formal. El factor formal. En la segunda instancia no tiene la viveza ni la inmediación que tiene la primera. En la primera hay testigos, hay peritos, la sana crítica, se ve, se decide, en caliente, echa el resto el letrado, echa el resto la administración, y al final la sentencia es el condensado, es la depuración final, y lo que examina en segunda instancia son papeles. No nos engañemos, luego hablaremos de qué punto llega la prueba. Por lo tanto, ya tenemos un factor formal. Tienes que resolver ese asunto con ese expediente y esos autos y sacar tus conclusiones. Es como si un médico examinó a un paciente y la revisa un tribunal médico, pero el tribunal médico no llama al paciente para verlo, lo va a hacer sobre el historial clínico y los papeles que le pasa al médico anterior. Que vayan dándose cuenta un poco de las hipotecas a la hora de examinar en segunda instancia, cómo hay estos factores, el objetivo, el subjetivo, el formal y el factor temporal. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien tenga una sentencia desfavorable de un juzgado, plantea un recurso de apelación, dice, esto está mal, porque aquí hay un criterio consolidado, hay una ley, hay no sé cuánto, está clarísimo, hay sentencias que lo dicen a favor, recurres en apelación, todo feliz, pero como la apelación no se resuelve en tiempo real, sino dentro de año y medio, 2 años o 3 años, en ese intervalo, pues sobreviene una jurisprudencia del Supremo, del Constitucional, del que corresponda, ¿y con qué me encuentro? Con que me van a desestimar el recurso de apelación y encima me van a poner las costas. Grave paradoja del sistema. ¿Des cuenta? ¿Cómo son la incidencia del efecto temporal? Si a esto unimos que la dimensión o duración temporal de un recurso de apelación pues no es algo objetivo, no es que todo el mundo lo resuelva al año, es que depende de cada plaza y de cada ponente cuando lo selecciona, nos podemos encontrar en las mismas salas que unos van por el turno acelerado y otros por el lento, y el tiempo importa. Tenemos esas 4 dimensiones. Bueno, y entonces ya llegamos al ciudadano cuando le llega el abogado y le da la sentencia que es desfavorable y le dice que tiene que recurrir, ¿no? Y manifiesta su sorpresa. Aquí no me resisto a citar un poema de León Felipe para que nos pongamos en la situación que se siente el ciudadano cuando reclama la segunda instancia y veamos el origen de la apelación. Es el poema Justicia, lo leo muy rápido porque a mí me encanta. Dice, justicia, pero ¿qué palabra es esta que no conocen los dioses? ¿Qué palabra es esta que no han aprendido los dioses todavía? ¿Qué palabra es esta que enloquece a Don Quijote y encabrita a Rocinante? ¿Qué palabra es esta que hace gritar al caballero y relinchar a su caballo con una horrible mueca de aldaba, de aldabón, que llama en la noche, que golpea en el cielo, que retumba en el universo y pide justicia? Eso pasa cuando alguien le va al abogado y le dice, aquí tiene, usted me dijo que tenemos probabilidades, que hemos ganado y aquí encima y me ponen las costas, ¿qué podemos hacer? Y pide justicia y no sabe dónde mirar. Y entonces ahí entra en la situación del abogado, porque apelar es llamar, como dar ese aldabonazo pidiendo la justicia, ¿no? Bueno, lo que no hay es que perder la perspectiva y darse cuenta de que hay una primera instancia y una segunda instancia. En unos casos la primera instancia es el juzgado, que es lo natural, y la segunda es la sala, y en otros la primera instancia es la sala y lo segundo es el Supremo. Pero, sin embargo, el salto de un piso al otro no es igual. En el primero, del juzgado a la sala, es la apelación, y en el segundo, de la sala del Tribunal Superior o de la Audiencia Nacional al Supremo, solo hay una puertita mucho más estrecha, que es la casación. Por lo tanto, hay que conocerlo. Cuando se recibe la sentencia, este señor que le pide justicia, lo primero que hace el abogado, mira la sentencia y dice, a ver cómo podemos combatir esto o cambiarlo. Y sentencias, hay que decirlo, haciendo autocrítica, pues hay de todo tipo. Y entonces se sorprende, decir, esta sentencia es una sentencia impresionista, porque no detalla nada, me lo ha despachado en 3 líneas, apelable. O puede decir, esta es una sentencia inerciable, ¿por qué? Porque ha cortado y pegado lo que ya venía, es una sentencia que viene del pasado, este juez no está al día, lo podemos apelar porque, mira, hay una jurisprudencia reciente, pero no la ha repasado. Hay sentencias de cristal, que son formales, y ¿de dónde está el fondo? ¿No resuelve? ¿No he cogido la inadmisibilidad? Pues no, tenemos derecho a una respuesta en cuanto al fondo. Hay sentencias galimatías, esto no hace falta explicarlo, que no se entienden. Y lo que tiene el particular es el derecho a una respuesta, ¿no? Una respuesta. Y una respuesta que se le motive y que se le razone. Porque la gente lo que no tolera es no entender las razones. Yo cuento siempre una anécdota, la única que me pasó en la vida, no me han pasado más, la verdad, de una sentencia desestimatoria que le puse a un ciudadano y era de un camino público y me apareció un día por el despacho, de los pocos que vienen, y dije, anda, que viene este aquí ahora. Y dice, mire, venía a verle y tal, ¿te acuerda usted que puso una sentencia de un camino? Pues se equivocó usted. Y digo, bueno, me habré equivocado, pero es lo que sale del pleito y demás. A su juicio me equivoqué y tal. Y dijo, no, mire, pero vengo a verle para felicitarle, darle la lotería e invitarle a comer. Digo, ¿pero qué me dice? ¿Por qué? Porque mire, se la leí a mi madre, que toda la vida sabía que el camino era nuestro y lo entendió, y vio que usted se había esforzado y entendió cómo llegó usted a esa conclusión. Y vengo solo a felicitarle por eso. Digo, mire, pues le digo, no me dé la lotería y me invite a comer porque ya me da una alegría, que es la primera vez en mi vida que me felicita alguien que pierde un pleito. ¿La moraleja cuál es? Que el ciudadano tiene su corazoncito. Y es verdad que es muy difícil digerir una sentencia en contra. Hay muchos que no le importa que les insulten, aunque les den la razón, ya lo sé. Pero hay que envolver un poco por celofán. Yo por eso siempre intento hacer un esfuerzo, siempre de humanizar un poco las sentencias y por lo menos que se entienda, ¿no? Pero bueno, cuando alguien no encuentra la respuesta, primero no se satisface su expectativa de justicia, además no encuentra la respuesta y además se ha esforzado en buscar un abogado que lo ha trabajado, pues dice, pues hay que llamar a la segunda puerta.
En la apelación cambia respecto de la casación, como decía. En la apelación pues, se pueden plantear todo tipo de motivos, pero en la casación no. La casación es muy selectiva, cambia. En la apelación puede introducirse algún hecho o prueba, en la casación nada. Son distintas puertas. La de la apelación en la sala es como el castillo del señor feudal, hay que ir a llamar allí, y lo otro ya es un castillo inexpugnable casi. La casación, emprender ese camino, ya hay que explicárselo mucho al cliente si alguien se dispone a emprender ese vía crucis, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Se busca el acierto, se busca la seguridad jurídica, pero lo que se va a obtener con acierto o con seguridad es la cosa juzgada. Una vez que se haga el recurso de apelación, venga como venga o llegue el del Supremo, es verdad que siempre caben cosas y le podemos decir, puede ir al Constitucional y a Derechos Humanos, etcétera, pero lo cierto es que ya es, cuando llega la sentencia de apelación o de casación, como he dicho, pues llegó el comandante, mandó parar, y para lo bueno y para lo malo se acabó y hay que encajarlo, ¿no? Y lo que el Señor me lo dio, si me le dieron la razón en la instancia y te lo revocaron, como dijo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el Señor y la justicia, ¿no? Pero bueno, bien. Ya tenemos al cliente que está ahí ya diciendo que quiere justicia y el abogado lo primero que hay que hacer, y permítame que les dé un consejo, aunque posiblemente me pueda enseñar más a mí, pero por si acaso, porque esto pasa, yo voy a hablar de lo que pasa en la realidad. Lo primero hay senderos alternativos que nadie debe precipitarse en hacerse. Nada de atajos, porque si alguien quiere pedir una revisión de algo, hablamos en el lenguaje procesal y hay que dominar el proceso. Entonces, frecuente, alguna vez, alguien tiene una sentencia, es que ni se desentiende de la apelación y casación y plantea un recurso de revisión. Eso pasa. Pero si el recurso de revisión es excepcional, unos motivos tasados y la sentencia es firme, pues no se molesta. Esos son casos patológicos minoritarios, pero reales. Segundo, este juez es un desastre, pues se equivocó. Error judicial. Y plantean el error judicial ante el Tribunal Supremo para pedir una indemnización regulada en 293 de la Orden Poder Judicial, que aparte de que estadísticamente no prospera ninguno, van en dique seco, tiene que ser un error grosero y además, nuevamente, tiene que ser que no haya recursos tampoco posibles. Pues también hay quien toma la puerta equivocada. Por lo tanto, ojo al dato. La tercera, la nulidad de actuaciones. La nulidad de actuaciones supone lo mismo, que no se haya podido denunciar el defecto y que no existan recursos ordinarios extraordinarios. Por lo tanto, no hay que tomar los caminos fáciles, detenerse a reflexionar y decir, vamos a ir a lo que procede, a ver si cabe apelación o si cabe casación. ¿Qué sucede? Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, 248, nos dice que los jueces tenemos la obligación de decir en cada sentencia el camino de los recursos. En la Administración se le dice que indique el pie de recursos y en las salas o el secretario debemos indicarlos. ¿Qué sucede? Pues como los jueces tampoco acertamos y tampoco acierta el secretario, y a veces es difícil saber el criterio de si cabe o no cabe recurso, lo digo con toda honradez y honestidad, dado que es un terreno deslizante a la vista de la jurisprudencia que va recayendo, pues se suele poner el tipo, pues podrá usted hacer apelación o casación, lo que corresponda, y si el letrado se equivoca de camino, lo curioso es que el propio Supremo dice, bueno, aunque se equivoque el letrado, para eso era el letrado, haber aprendido el camino. Cosa bastante sorprendente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un derecho los jueces en las sentencias a equivocarnos al indicar el camino. Y en cambio, lamentablemente, ustedes los abogados no tienen derecho en equivocarse en el recurso procedente. Es triste y lo digo como autocrítica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado? Pues dominarse un par de articulitos para saber si cabe o no recurso, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Pues bueno, lo primero y fundamental de todo, lo que yo haría alguna vez con carácter preventivo, dado que ahora cuesta recurrir y cuesta unas tasas y una eventual costas, yo exploraría, que la verdad pocos abogados lo exploran y muchos aquí dirán, yo sí, desde luego, es plantear la corrección de errores o el complemento de la sentencia. La corrección de errores es gratis, pedir complemento a algún pronunciamiento de comité también, y siempre aclara. Aclara para lo bueno y para lo malo. A lo mejor nos aclara algo y descubrimos un agujero en la sentencia, una aclaración de errores, un agujero para luego poder apelar, o a lo mejor aclara algo que nos deja dicho que aquello veíamos que íbamos mal. Y si pedimos el complemento de un pronunciamiento, es que no se pierde nada. Es el recurso más sencillo del mundo. Es verdad que no suele gustarle a los jueces, porque ya han dado el tema por zanjado y tener que mirar ahora a ver lo que hay, y encima con tono de reproche, porque decirte que te equivocas, que es un error o que has complementado, no te gusta, pero como somos muy profesionales y no tenemos nada de soberbia, lo resolvemos con gusto, incluso los estimamos. Y entonces ya le damos la pista de la corrección o del complemento, y entonces, como suspende el plazo para formular el recurso de apelación, ya con conocimiento de causa, con la sentencia y con aquel punto que tenía la duda y que ya me lo aclaró el juez, ya veo si puedo ir a la guerra o no. Por lo tanto, sería previo. Y llegamos a la regla general en materia de apelación, que es la cuantía. Y ahí viene el problema, porque claro, todos sabíamos antes lo que eran 18.000 euros, ahora 30.000 euros. 30.000 euros sabemos lo que son, pero parece que esa cifra es una cifra oscilante en la jurisprudencia, ¿no? Es una barrera a partir de la cual todo lo que no llega a esa cuantía, vamos a hablar en criterios generales,
pues no tiene recurso de apelación. O como se dice coloquialmente, los jueces de instancia, en todo lo que tenga una cuantía inferior a menos de 50.000 euros, pues juegan a ser a Dios, porque como ya es cosa juzgada, pues no hay nada. Pero no es tan fácil, hay que tener una calculadora. Hay que tener la calculadora cerca. ¿Por qué? Porque el propio Supremo ofrece criterios de valoración de la cuantía de las pretensiones, de lo que está en juego, y los juzgados los aplican. Pero claro, el Supremo aplica una red de malla tan estrecha a la hora de la cuantía, que si la pasamos a los juzgados, poco llega a la apelación. Claro, por ejemplo, si hay una sanción que incluye dos partes dispositivas y dice en una parte, o como suele aplicar el Principado, dice, le sanciono con 30.000 euros por una falta y 40.000 por la segunda de no sé qué. Entonces, ¿cómo se aplica el Supremo? No, se considera por separado, aunque usted la suma gravamen sean 70.000 por separado. ¿Qué hace el Supremo? Si hay dos que ejercen una acción de responsabilidad, pues son los herederos de una persona que mató un coche y son dos. Y como son dos los herederos los que piden los daños, se divide entre el número de herederos. Si es familia numerosa, jamás tendrá recursos. Y es más, llega al Supremo y dice, y además, si es sobrevenido, si fallece en el curso del proceso, también lo dividimos. Y si es un tributo, es que me piden una liquidación de tributos, tengo que impugnar ahí del impuesto a sociedades, 2 ejercicios y de tal, que suman 70.000 euros. Y llega al Supremo y dice, no, por ejercicio. Luego vamos a recortar. Y luego dice, y además, como el IVA es trimestral, por el trimestre. Y además le quito los recargos, le quito el tal, y al final queda tan deshojado que dice, oiga, déjeme la primera instancia solo, ya aunque no pueda apelar. Pero la cuantía va bajando. Y esto es frecuentísimo. Las sanciones. ¿Qué es indeterminada una sanción de suspensión de funciones? Llegó el Supremo diciendo, y lo aplicó en materia de abogados, además suspensos, dijo, no, mire, la sanción de suspensión de funciones, sea de un trabajador, de un funcionario o de quien sea, es algo evaluable económicamente, puedes dejar de ejercer una profesión, entonces hay una nómina, entonces la nómina jamás llega a los 30.000 euros esos meses de la suspensión, con lo cual ya no tiene apelación. El problema no es que no tenga apelación, el problema es el trompazo que se lleva al abogado que le dice a su cliente, vamos a apelar, apela, y luego le dice, oye, mira, que nos la han inadmitido. Ese es el problema. Luego, más vale un poco preventivo, como digo, tener la calculadora y los criterios a mano. A mí me parece, lo he dicho en público muchas veces, lo he dicho en Madrid, lo he dicho en el propio Supremo, que a ver si alguna vez alguien aprueba una tabla y la mete en un reglamento, en un anexo, en un decreto ley, una tabla diciendo los criterios de cuantificación para ofrecer un poco de seguridad jurídica. Pero no, insisto en que son criterios deslizantes. Un detalle importante, frecuente, que se puede apelar autos y sentencias, ¿no? Bien, no todos, claro, los autos que resuelven determinadas medidas cautelares de ejecución, pero dice siempre que el asunto principal pase de esa cuantía. Pues bien, una de las paradojas que se da, y además hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 59/2003, que resuelve es la siguiente. Si nos vamos a los articulitos de la ley de lo contenciosa, dicen que cuando puede haber un auto que declare la inadmisión de un recurso. Le inadmito el recurso, usted no está legitimado, está fuera de plazo, la actuación no es impugnable, y dicta un auto. ¿Qué cabe contra eso? Se va uno al artículo y dice, recurso de apelación. Pero también puede que el juez lo deje para el final y resuelva en sentencia. Sentencia de inadmisibilidad, el mismo motivo, falta de legitimación, falta de actuación. ¿Qué cabe? Apelación. Pues no. Estamos el mismo motivo apreciado por el mismo juez en dos momentos distintos. Pero lo curioso del caso es que si la cuantía es inferior a la de apelación, aunque ni siquiera has llegado a abrir el melón de resolver el pleito, lo curioso es que si se dicta por auto, no tiene apelación, y si se dicta por sentencia, sí la tiene. ¿Cómo es posible? Pues es posible, el Constitucional ha dicho que es así. Y si vemos la línea, dirá, los autos que se dicten en primera instancia tendrán apelación, y como eso dice la ley, un auto de inadmisión en asunto que no es de primera instancia, esto es, inferior a esos 30.000 euros, no va a tener apelación. Pero si el juez es un poco perezoso y lo resuelve en sentencia, lo mismo, sí tiene apelación. Lo cuento porque estamos a un nivel en que el detalle importa. Ganar un pleito con algo diciendo esto no tiene apelación puede ser útil. Pero en principio lo que le pide el cuerpo a todo el mundo es primero la igualdad de criterio y lo segundo es decir, hombre, si algo te lo inadmiten, por lo menos tener derecho a apelación sobre el fondo. Sentencia del Constitucional 59/2003. Bueno, y antes de recurrir, ya tenemos ahí al abogado que ha visto la calculadora, llegamos con la cuantía, no es un auto, es una sentencia, vamos a recurrir y lo primero que hay que hacer es mirar, bueno, ya sé que esto es de manual, pero no es tan de manual cuando es mirar pues precedentes, jurisprudencia consolidada y demás. Tengo que decirlo y diré, es una obviedad, pero insisto, no es tan obvio cuando a veces se cita, sí, se corta y se pega jurisprudencia remota, que es algo que tal, la gente solo falta citar las 12 tablas, no es así, tan difícil es tirar de base de datos y buscar en el último año algo, no es nada difícil, es pescar en aguas recientes, no en aguas pasadas. Yo lo dejo dicho por si acaso. Luego hay que tener en cuenta las estadísticas.
Las estadísticas importan. El derecho no es una ciencia exacta, pero un abogado, igual que calcula su promedio de ingresos al año, estadísticamente su previsión que tiene, pues también tendrá que decirle al cliente, mire, tenga o no tenga razón, 1 de cada 4 se gana, en primera instancia. Sí, como, yo se lo digo, para que lo sepa. Yo le daré la razón, pero sepa que ya jugamos con negras. Y segundo, una apelación o una casación, bueno, el 10%. Entre el 10 y el 30 en algunas salas, y en el Supremo el 10%. Sí nos lo admiten. Ya, pero tengo razón. No, tengo la razón, de verdad, sí, pero las papeletas son estas. Luego, es verdad que si tienes toda la razón, pues tendrías el 99,9, pero en abstracto, estadísticamente, no está de más saber el número de aviones que se caen cuando uno toma un vuelo, ¿no? Por lo menos saberlo, que te lo diga. Mira, se cae uno, si dicen se cae 1 de cada 4, como las sentencias, pues no viaja nadie, ¿no? Pero bueno. Bien, y llega la hora de la decisión, y que, mire, vamos a apelar. Ya sé que ya le pedí provisión de fondos para el primero, ya sé que tuvimos que pagar ahí lo del perito, ya sé que hemos perdido el pleito, pero tengo que informarle de lo que cuesta. Y ahora pues hay que pagar una tasa, si ganamos nos la devolverán, y a lo mejor hay que pagar las costas, pero además lo de las costas está tan claro que está tan oscuro a la vez, que a lo mejor el juez nos pone la mitad o no, y depende si hay codemandados, y depende si veo temeridad, y depende si hay dudas, y entonces pues el cliente aquí, ya a punto de echarse al cuello del abogado, pues le dirá, haga usted lo que quiera, ¿no? Pero el abogado tiene que decirle que va a jugar a 2 ruletas, a la ruleta jurídica a ver el sentido en que llega la sentencia, y a la ruleta económica a ver cómo le sale. Pero bueno, ya toma la decisión el cliente en este escenario de tal seguridad, y dice, seguro, que sea lo que Dios quiera, le confío mi vida de la apelación. Y entonces va a interponer el recurso. Y a la hora de interponer el recurso, cualquier abogado dice, vamos a ver cómo hacemos la apelación. Y se va al artículo 85.1 de la Ley de lo Contencioso. Dice, se interpondrá ante el juzgado que hubiera dictado la sentencia dentro de 15 días y dice, muy importante, mediante escrito razonado, que deberá contener alegaciones en que se fundamente el recurso. Va a repetir, alegaciones, fundamente, recurso. Bueno, ¿por qué lo digo? Por lo que vendrá después. Si alguien ahonda y sabe que lo contencioso hay que irse a la ley de enjuiciamiento civil, que no todos lo miramos a veces, pero hay que mirarlo, la ley de enjuiciamiento civil insiste. Oiga, y al apelar diga además los pronunciamientos que impugna, porque una sentencia puede tener varios pronunciamientos y a lo mejor yo estoy descontento con el primero, el segundo, el tercero o con todos. Bueno. Y además, la ley de enjuiciamiento civil dice, si va usted a denunciar un aspecto procesal, el 459, cite las normas infringidas, las concretas, las que se han conculcado. Luego, por tanto, tenemos unas cargas procesales del 3 en 1. ¿Qué pronunciamiento? ¿Con qué fundamento y alegaciones? Y además dentro de plazo, porque el reloj corre. Son 15 días y antes hay que estudiarlo y ver lo que hay. Ya sé que todos tenemos o teníamos como letrados la tendencia a amontonar hasta el último día, pero bueno, hay que procurar que no nos pique el toro. ¿Y qué pasa a veces? Pues sucede a veces, no a veces, muchísimas, y por eso lo comento, que los recursos de apelación pues son rituarios por varias razones. Una, porque el propio abogado tiene poca fe en ello y es la insistencia del cliente, que a veces pasa. El cliente dice, recurra como se dice el abogado, bueno, pues rituales, y pone 4 líneas, ni hace crítica de la sentencia ni nada, muy frecuente. Puede ser razones de pereza, puede ser razones de ignorancia, o razones de que cree que lo hace bien, porque dice, como ya lo dije todo en la demanda, me remito ahora a la demanda y ya está. Pues no. Hasta la saciedad, miles de sentencias de las salas, y lo vemos día a día, de verdad, no, muchos, hay recursos de apelación extraordinarios, pero siempre te encuentras, pues en el rebaño siempre hay alguno que dice, recurso de apelación contra no sé qué, y me remito a la demanda. Recurso de apelación porque va contra el artículo 24 de la Constitución. ¿Pero qué? ¿Qué recurre? ¿Cómo y dónde? No es ciencia ficción, probablemente ninguno de los que están aquí lo hace, pero porque no viene a estos cursos y no aprende, claro. Pero el que viene sabe que tiene que hacerlo. Por ejemplo, voy a leer un trozo de una sentencia del 2014, lo que llega a decir, de una sala. Es duro tener que decir esto, ¿eh? Dado que nos encontramos ante una deficiente comprensión y articulación del recurso de apelación, hueco y simplón, desde el momento en que se limita a verter una simple queja genérica contra el auto apelado, sin introducir argumentación o referencia concreta alguna, ni sobre el caso debatido, ni como crítica al auto apelado, es forzoso la desestimación de plano. Es duro recibir eso de un abogado, ¿verdad? Sin embargo, es un juez justo, porque luego dice, si bien la demanda resulta ostensiblemente temeraria, no es menos cierto que la abogacía del Estado ha adoptado un nulo esfuerzo al contestarla, limitándose a una referencia también genérica, lo que nos lleva a poner las costas. Es de una sala gallega, de un juez asturiano que está allí. Bueno, pero es un ejemplo que esto es frecuente. Y a la hora de hacer el recurso de apelación, hay que tener presente que los jueces tenemos la prerrogativa
te equivocas en un auto, una sentencia y corrección de errores. Pero el que hace el recurso de apelación lo presenta es prisionero luego. Porque eso cae en los autos. A ver, usted los motivos que puso son estos, las alegaciones son estas y yo me voy a ceñir a esto. Hay que tener esa sana costumbre de hacerlo, hombre, no hacer en caliente los recursos porque uno se cabrea mucho cuando hace una sentencia en contra, pero reflexionar, repasar, verlo. ¿Y cuáles son las reglas del juego de la apelación? Ya que tenemos el escrito del recurso, ¿qué podemos esperar del recurso de apelación? Bueno, voy a pasar por los principios. El primero, el de preclusión, muy importante. La imposibilidad de someter al Tribunal de Apelación cuestiones nuevas. No se puede. Como dice el Tribunal Supremo, voy a citar aquí literalmente lo que dice, entrar en esta segunda instancia en su examen supondría una transgresión de los principios de igualdad, preclusión y oportunidad procesal de defensa, al no haber sido objeto de debate en la instancia, lo que impide a la otra parte alegar sobre ella y proponer en su caso la prueba que estime. O sea, muy frecuente. Sentencia desestimatoria, llega el recurso de apelación, ha cambiado de abogado porque ha pedido la fe en el abogado, no le pagó a otro, y el otro coge y dice, aquí podemos atacarlo, y en el recurso de apelación aprovecha a meter otros motivos. Otras cuestiones, pues no caben. ¿Por qué no caben? Porque una sentencia de segunda instancia supone un reproche al juzgador de instancia a cómo ha hecho la sentencia. Pero si nadie le trajo esa cuestión para resolver, malamente pudo revocarle y hacerle un reproche a ese juez. Por lo tanto, el escenario ya quedó delimitado en la instancia. Por lo tanto, no hay que meter cuestiones nuevas. Ya sé que por ver si cuela, pues oye, todo entra en el juego. Si cuela y no se entere aquel día tal, ¿no? Principio de preclusión. Segundo, el que yo bautizo como principio de beligerancia expositiva. ¿Qué quiere decir? Que no hay que limitarse a repetir todo lo que se dijo en la demanda. De verdad, a veces cotejas y lo ves igual. Hombre, molestémonos un poco en darle un poco, en personalizar un poco el recurso. Lo que dice hasta la saciedad, bueno, Supremo y todas las salas, todos cortamos y pegamos lo mismo, y entonces lo pongo aquí para que veáis lo que se dice siempre. Dice, no consiste el recurso de apelación, es que me gusta esta frase que dice ahora el Supremo, en una nueva escenificación repetitiva del proceso de instancia, sino un recurso de plena jurisdicción, pero sujeto a la crítica argumentada del apelante. O sea, si se remite o reitera implenitud la demanda, o si no se cuestionan determinados pronunciamientos, no puede de oficio el Tribunal de Apelación revisarlo. Es decir, que cortar y pegar de la demanda puede volverse con un efecto boomerang contra uno. Y no digamos principio pro actione, no, el pro actione no opera aquí. Usted haga los deberes, haga la crítica, léalo, resúmalo, pierda 10 minutos de su vida y ofrezca un producto, el mismo producto, pero cambiado, ¿no? Tercer principio, el principio expansivo en la apelación, el restrictivo en la casación. ¿Por qué es expansivo? Porque lo bueno que tiene la apelación al menos es que los motivos de impugnación no están tasados. A la hora de la casación son tan restrictivos que es difícil que cuele alguno, es admisible. Pero en la apelación se puede decir, pues mire, ilegalidad, contraviene la reserva de ley, prescripción y caducidad y no sé qué, que ya dije en la instancia, pero ahora lo enfoco por aquí porque la sentencia se equivoca, bla, bla, bla. Tercero, la prohibición de reformatio impeius. ¿Por qué pongo esto? Esto lo pongo porque hace poco veía una sentencia del Supremo y me gustó cómo lo argumentaba, y era una cosa tan sencilla como esto, lo cuento porque me gustó mucho, ¿no? Dice, es de una subvención, en el cual a alguien le dan una subvención, pongamos 100.000 euros. Entonces recurre y dice, mire, recurro porque falta de motivación a los otros que se le han dado y a mí, porque yo pedí pues 10 veces más, y a mí me han dado 100.000 euros solo. Y la sala lo estima y dice, efectivamente, no hay motivación, se apartó de las bases, decisionismo puro, hay que retrotraer todo para atrás otra vez y que se motive. Pero claro, el Supremo se dio cuenta y dijo, ahora retrotraigo y a este en vez de 100.000 ahora te doy 10. Y dice, hay que retrotraer, pero para no perjudicar al apelante, se le mantienen los 100.000 de instante, ¿no? Entonces me gustó, porque es una cierta garantía, ¿no?, de que no vayas por lana y salgas trasquilado. Encima de que tienes razón, no haces los deberes, recurres y se vuelve en perjuicio contra ti. El principio suspensivo, salvo los procesos de derechos fundamentales en los cuales se ejecuta la instancia, o salvo que uno pida la ejecución provisional sujeta a una fianza, pues sabemos que si planteamos el recurso de apelación, y a veces se utiliza instrumentalmente para retardar alguna decisión, el peso de una sentencia, ¿de qué manera lo podemos parar? Mire, al cliente, voy a hacer el recurso de apelación, mientras va y viene por el camino se entretiene y no la ejecuta la administración. Es legítimo, ahí entra la estrategia. Y además voy a meter un palo en la rueda porque voy a plantear un incidente en medio, voy a pedir pruebas, sé que me la van a denegar, pero vamos a jugar con los tiempos porque mientras tanto la casa no la tiran y llega la ley nueva y se aprueba. Cabe, que hay que hablar de la realidad, de la funcionalidad de los recursos. ¿Qué es un fraude? Desde luego. ¿Qué es un abuso de derecho? Desde luego. Pero bueno, el derecho es estrategia también, ¿no? Es lucha. Por lo que no cabe, y así el Tribunal Supremo lo ha declarado, es en el caso de los reglamentos. Los reglamentos no admiten la ejecución provisional. Es decir, si una sala anula un reglamento y alguien pide la ejecución provisional, le van a decir que no, porque son, en la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que las sentencias declarativas no admiten la ejecución provisional y entonces
En la sala de lo mundo contencioso se aplica lo mismo y el Supremo ha dicho que los reglamentos, por mucho que eso tenga la anulación en la instancia, es decir, una sala que lo anula y se recurre en casación, ya puede pedir el sindicato, la asociación de vecinos, lo que sea, que no le va... Esto va a cuenta de los 2.000 euros que te puse. Sí, sí. El principio de resistencia probatoria. Claro, la tentación es fuerte. Introduciré ahora unas pruebas que no pude. Es que me he enterado después de que en otro pleito admitieron unas pruebas. Pues ya aprovecho. Contra la virtud de dar, pues habrá que pedir, ¿no? Pues bueno, nos dice el Supremo, nuevamente. Cito la almendra con calma. El recurso de apelación autoriza al Tribunal Azcuen a revisar la valoración de la prueba del juez ACO. Pero el hecho, esto es muy importante, de que la apreciación por el juez de instancia lo sea de pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, determina por regla general que la valoración probatoria realizada por el juez de instancia debe respetarse en la alzada, con la única excepción de que la conclusión probatoria de que se trate carezca de apoyo en el conjunto probatorio practicado o bien que las diligencias de prueba hayan sido practicadas defectuosamente, entendiéndose por infracción aquella que afecta a la regulación de tales pruebas. Es decir, que si alguien tiene un procedimiento en el cual se valoró una prueba en la instancia y se fueron testigos y peritos valorados con la regla de la sana crítica, va a ser muy difícil, no imposible, no imposible, va a ser muy difícil que en la segunda instancia lo revisen sobre la prueba, salvo, hombre, evidentemente hay pruebas más tasadas, documental, y mire, se equivocó, hay un error en la valoración de la prueba, era una documental pública y no la valoró, o mire, los testigos se equivocó de nombre, pero normalmente yo lo que quería llevar era que hay un cierto principio de resistencia probatoria. Se pueden plantear pruebas, ¿verdad? Mire, es que no tuve oportunidad de plantearla, o lo pedí y me lo denegó. El motivo más común es este, lo pedí al juez de instancia y me lo denegó, y la considero importante, y la plantean en segunda instancia, y ahí, desde la sala, si se ve pertinente, se puede practicar. Pero quiero que quede el pozo de que como ya estamos en la segunda instancia, hay una resistencia, es decir, ni nuevas cuestiones jurídicas y no me traigan nuevas pruebas, ¿no? Y, por supuesto, como recuerda una sentencia del Supremo de 21 de julio del 2011, que tampoco se aproveche el recurso de apelación para introducir documentos que debieron haberse aportado con la demanda. Porque yo esto lo escribí hace mucho tiempo y es el artículo, de verdad, esto, si se fueran solo con esto, ya tienen mucho ganado. Muchos lo sabrán, por si solo con un nombre justo que no lo sepa ya me vale. El 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice algo tan sencillo como que con la demanda hay que aportar los documentos que funden. Pero dice en un sitio que deberán aportarse todos los documentos que obren en registros, archivos o administrativos o de cualquier índole. ¿A qué obliga? Que al hacer la demanda ya no es y ofíciese por el juez al registro de la propiedad, ofíciese al catastro, pídase a tal certificado, pídase al ayuntamiento, pídase a la notaría. No, porque el 265 obliga a aportarlos, porque están en registros administrativos y archivos. Pasa mucho en tema de funcionarios. Y que se pida no sé qué a la base de datos, al inventario, al ayuntamiento, a la administración, a la confederación hidrográfica. ¿Por qué? Porque el abogado dice a veces, si voy a pedirlo, pierdo tiempo, me cobran las tasas, me tardan en llegar y demás, así lo paga, va de oficio, lo pide el juez, me sale gratis y llega. Pero se puede encontrar con una paradoja, que por ahorrar 4 euros de tiempo, se puede encontrar con que el juez que ha hecho los deberes, 265, y el Supremo, vamos, lo lleva diciendo y no se acaba de aprender. Usted tiene la carga de explorar, indagar y aportar los documentos en que funde un derecho, no es de respedir y mandar a la oficina judicial para que los vaya pidiendo. Y si no lo sabe el abogado, lo va a saber la contraparte y va a decir, oiga, no le dé subsanación, aquí tenía que haberlos aportado. Por lo tanto, el 265 obliga a un esfuerzo y una carga de trabajo, evidentemente, pero es una cuestión seria llevar un pleito de un cliente y, por tanto, hay que agotar la diligencia. Que efectivamente hablo de una patología, desde luego, pero puedo decir que yo creo que uno de cada 4 pleitos, alguien no hace bien los deberes en este punto. ¿Y qué es lo que dice el Supremo? Que alguien que se le pasaron en este punto en la instancia, que no venga después en la apelación diciendo voy a traer documentos, ¿no? Y aquí hay una limitación muy importante. Voy a citar un auto del Tribunal Supremo porque alguno va a abrir los ojos como platos. Esto es importante. Auto del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2014, fresquito. Se refiere a la aportación de documentos de los artículos 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ya sabéis, caso de documentos nuevos o que no se tenían o se desconocían o que fueron obstruidos, ¿no? Eso en la Ley de Enjuiciamiento Civil dice, claro, yo planteé la demanda y, oye, mira, ahora me acabo de enterar ahora de que había un documento de no sé qué y le digo, yo no tenía ni idea, me acabo de enterar o se acaba de dictar una sentencia y la aporto. Vale, ¿qué sucede si en la instancia no sabía nada?
Pero cuando llega la apelación, uy, como tardó un año en resolverse, ahora me entero de que hay una sentencia o no sé qué, o que hay un documento, y dice el Supremo, el 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el ámbito contencioso administrativo, no se aplican, porque se refiere al procedimiento en primera o única instancia. Por lo tanto, pueden pasar dos cosas, que alguien lo pida y que la contraparte abogado no sepa que no cabe, o que no lo sepa el juez, que también es posible, y cuele y se admita tranquilamente. O puede que alguien sea avispado y diga, mira, por este truquito procesal le acabo de hundir el argumento, porque no lo va a poder tener en cuenta su señoría y va a ganar el pleito. Mira, por haber ido al curso este aquí con Chávez. Fíjate. O sea que, no, de verdad, son pequeñas cosas, pero el proceso está cuajado de trampas, de cristales en el camino. Y hay que saber. No es tanto el fondo del asunto si tiene razón, es si eres capaz de demostrarlo en ese laberinto, ¿no? Las tesis, el planteamiento de la tesis del 33.2, que sabéis es la posibilidad que tiene el juez de lo contencioso en primera instancia, se plantea la demanda, plantea la contestación y el juez dice, oiga, pero si no está invocando el motivo de caducidad, que lo sabe todo el mundo, pero si no está invocando, en casos sangrantes se permite que el juez de lo contencioso rompa la igualdad de las partes, dé un paso adelante y diga, y además este motivo, y someto a las partes por 10 días para que aleguen sobre el motivo. Sorprende mucho porque rompe el principio de igualdad, pero se permite que se haga. Bueno, pues el planteamiento de tesis se reduce a la primera instancia, no a la segunda. A la segunda no cabe que el juez se saque de la chistera nuevos motivos o cuestiones. Como veis, hay unas limitaciones, ¿no? Por supuesto, tampoco puede ampliarse en la apelación el objeto ni el expediente y pido ampliación del objeto y ahora voy a impugnar este acto y esté con eso. No, no, ya quedó fijado, en la instancia quedó en la demanda, en el escrito de interposición y en la sentencia, quedó fijado, ya no me traiga usted más cuestiones. Las pruebas, como decía, las que son indebidamente rechazadas, nos lo dice el 85.3 de la Ley de lo Contencioso, que únicamente las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido practicadas por causas que les fueran imputables. Y luego, en relación a la vista, parece que todo de apelación es el doctor no, ¿eh? En la vista no hay apelación como regla general, salvo que lo pidan ambas partes o se haya practicado prueba. Así todo, se puede decir, no jurídicamente, sino sociológicamente, vamos a ver cómo lo decimos, que no es muy habitual la práctica de las vistas, aunque lo pidan las partes y aunque se haya practicado prueba. Este es un dato sociológico y no jurídico. Se puede escribir alguna tesis sobre las razones de este suceso, pero bueno. Tenemos ya consciente al abogado, que sabe el cliente que se quejaba, ya le valoró todas las circunstancias, le ha explicado las limitaciones de las cuestiones, de las pruebas, de los hechos, de las vistas, de lo que hay que aportar, y se pone a escribir. Y lo primero que hay que tener en cuenta, y de verdad, yo esto lo ruego y lo digo, yo por lo menos cuando ejercía de abogado lo cuidaba mucho, las formas. Hay que cuidar las formas. Tiene su corazoncito, el juez de instancia y el juez de apelación. Cuidar las formas. He visto recursos de apelación auténticamente incendiarios. Se puede ser enérgico y serio sin necesidad de ser grosero. No, hombre, nadie muerde la mano de quien tal. Los hay. Y luego eso puede tener su peaje. ¿Dónde lo puede tener? Hombre, no en la decisión de fondo, porque la decisión de fondo es lo que resulta en derecho. Pero bueno, todos vimos la película Match Point y queda la pelota ahí en la red y a lo mejor si soplas un poco, pues porque dice lo que no dice, pues igual cae para el lado que no es. Pero bueno, esto es un chiste, esto no es así. Donde sí puede aflorar es a la hora de las costas. Es decir, hombre, encima lo va a perder, ha puesto verde al juez de instancia, pone verde a todo el mundo, y pues mira, como decía un juez que el otro día, dice, yo lo digo, te vas a ir calentito, decía un juez ayer. Pues, bueno. Y pasa eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una sentencia, esta no es mía, ¿eh? Y dice, por ejemplo, está en literal, ¿eh? Pero a mayor abundamiento ante las descalificaciones efectuadas al juzgado, pone entre comillas. El recurso no ha sido estudiado por el juzgado, no ha examinado la documentación y circunstancias profesionales concurrentes alegadas. Y dice la sala, a efectos de imposición de las costas procesales por temeridad y mala fe, debemos hacer algunas puntualizaciones para que el apelante procure no cometer más hierros de esta índole. ¡Buah! Se le da leña, ¿no? Claro, no cuesta decir las cosas con suavidad y con elegancia, ¿no? Y sometemos, de verdad, yo sé que todos los que están aquí son muy educados, pero igual un día uno se enfada, ha trabajado una demanda 80 y se la despiden con un auto de inadmisión y se tiene que cabrear. Entonces lo que tiene que hacer es correr por ahí en gías, tener un muñeco, golpearlo como hacen los japoneses, gastar todo, con togas el muñeco si se puede, y luego ya uno reposado escribe y dice que por lo menos si viene en contra que no sea por un exceso dialéctico, que sea pues porque no se tiene razón o no se entendió, ¿no? Bueno, pero ya tenemos el escrito hecho, bien escrito, ya todo eso, y vamos a ver qué incidencias pueden pasar. A veces alguien dice, y voy a pedir la nulidad de actuaciones en apelación.
porque no fui emplazado en la instancia. Esto pasa mucho en oposiciones, ¿no? En oposiciones la administración llama, pues una persona impugna el resultado de una oposición y se llama a los restantes competidores o aspirantes, ¿no? ¿Qué pasa? Como les llaman en vía administrativa, dicen, va, ya va el abogado de la administración, yo no me presento, va, pero se pierde la instancia. Entonces van aterrorizados a llamar a la puerta al abogado. El abogado hace el recurso de apelación. Por una cosa de estilo, suelen poner, para rellenar, o dicen, nulidad de actuaciones, porque no fue emplazado. Claro, vas al expediente y lo ves que fue emplazado. O bien mintió el cliente al abogado, que también pasa, que dice que no fue, y le dice, pero si es su firma, pues yo no sería. Bueno, también. Incidencia relativamente frecuente. Pues bien, no es necesario un segundo emplazamiento en la instancia. La adhesión a la apelación. La adhesión a la apelación, ¿no? Mucha gente se olvida de la adhesión a la apelación. La adhesión a la apelación es, existe una sentencia y llega alguien y la apela. Y entonces la persona que es beneficiaria de la sentencia, que le era favorable, dice, ah, sí, pues ya que recurres eso, yo también estoy disconforme con alguna cosilla que dice el juez y me adhiero a la apelación. Entonces hay que resolver sobre la apelación y sobre la adhesión a la apelación. Había algunos juzgados y tribunales que decían que si alguien, por ejemplo, planteaba un recurso en vía contenciosa, vamos a ver si seguimos y planteaba 5 motivos, por ejemplo, y planteaba este motivo primero, y el juez entraba a este motivo y decía, estimada la demanda por este motivo, y una cosa que suelen hacer algunos jueces, pocos dicen, y los demás no entro por economía procesal, ¿no? Vale, luego gané con este motivo, pero claro, llega el otro y dice, recurro en la apelación. Y algunos juzgados decían lo siguiente, este cogía y no se adhería a la apelación. Así me lo vais siguiendo, no se adhiere, soy el apelado porque me lo estimaron con este motivo. Pero a la hora de contestar digo, oiga, vale, pero además tenga en cuenta estos otros 4 que no me resolvió. Contestación de juzgados y salas. Ah, se siente, usted no se adhirió a la apelación. Es el otro el que se queja de este motivo. Estos 4 usted ha renunciado porque no se ha adherido a la apelación. Claro, cerrar las vestiduras y protesta. Si os sucediera esto, rápidamente os vais a la sentencia del Constitucional 103/2005, que dice que solo hay que adherirse a la apelación cuando te perjudica. Cuando te perjudica. Y si es estimatoria total por un solo motivo, aunque no haya entrado a los restantes, tranquilo que no tienes la carga de adherirte. Muy importante, por si algún día nos llega algún viaje de estos, que puede pasar. Puede pasar, ¿por qué? Porque uno si se adhiere a la apelación, luego llegan las cosas y te van a cobrar más y hay que administrar el colocarse en posición de apelado o de adherido. No es tan fácil, hay que hacer un poco... Bueno, esa sentencia la tenéis, un poco amplia. Otras incidencias, una curiosa que se nos dio hace poco, por eso la comento, que es la primera vez que vemos algo así, pero bueno, no hay un auto en materia de extranjería y el auto dispone la suspensión pues, de la expulsión del auto. Llega la sentencia desestimatoria y en vez de hacer el recurso de apelación, la policía ya lo quiere montar en el avión. Y entonces, claro, cuando hay recurso de apelación se suspende la sentencia. Pero sigue vigente el auto que declaró la suspensión, sigue vigente, luego no se le puede echar. Que el abogado se equivocó, pero por razones de tiempo nos dio pena. Yo creo que para que vean el razonamiento de la sala, ¿no? Se equivoca porque lo que tenía que haber hecho es ir al juzgado y decirle, oiga, que el auto sigue vivo, que se ejecute de usted, juzgado, de la orden a la policía de que no me echen a mi defendido, no me lo suban a la escalerilla. Pero va y viene a la sala, pero no en apelación, pide cautelarísima la sala, porque voy a plantear ahora el recurso de apelación. Sabéis que cabe una cautelarísima y luego el recurso, pero lo plantea en apelación. Cautelarísima porque me lo suben al avión y voy a plantear el recurso de apelación dentro de 10 días. Claro, esto es una torpeza procesal. Pero para que veáis que tenemos nuestro corazón y vamos a la tutela judicial efectiva, pues le dimos un poco de cera un poco, pero le dijimos, bueno, pues sigue vigente, etcétera y demás. Creo que veáis un poco cómo, sea bien, una tesis formalista puede conducir a una tesis más de tutela judicial efectiva. Pero que hay que mirar con lupa estas pequeñas cosas, no hay que precipitarse. Nada, voy ahí, planteo la cautelarísima y me las tienden, porque ¿qué le podía haber pasado a este pobre chico? Pues que una sala más fría y rigurosa podía haber dicho improcedencia, cauce procesal inadecuado, vaya usted al juez de instancia y mientras va y viene ya está en Colombia y ya no vuelve nunca más, ¿no? Más cosas. Si nos lo inadmiten, cabe el recurso de queja. El recurso de queja está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Y ahí queda en las manos de la sala decidirlo. ¿Dónde está lo de la queja? Casi siempre, en la inadmisión, casi siempre, por lo que yo veo, el recurso de queja se basa en lo siguiente. Oiga, es que me lo ha inadmitido el juzgado el recurso de apelación y me lo inadmite por razón de la cuantía, dice que no pasa de 30.000 euros, cuando
aceptó en la vista oral que era de cuantía indeterminada. Dijo, de la demanda, cuantía indeterminada. La parte indeterminada, el juez dijo indeterminada. Y ahora que pierdo el pleito, me dice que no, que es de 20.000 euros. Muy frecuente la queja en este sentido. Pero aquí, como el Supremo se ha encargado de decir, esa mantra de la cuestión de la cuantía es de orden público procesal, da igual lo que digan las partes, lo que diga el juez, lo que diga todo el mundo, es único, inmutable, indivisible. Y, por tanto, en cualquier momento se puede apreciar. Por lo tanto, no nos aferremos tanto a lo que salió de la vista oral de si era de cuantía indeterminada, porque no nos va a garantizar que tengamos la apelación, salvo que efectivamente sea de cuantía indeterminada real. Aunque sucede es que todos sabemos, la cautela se hace siempre indeterminada para explorar y ver si se añade alguna, y luego se puede volver contra uno. La pendencia. ¿Qué pasa en la pendencia mientras, como ya se hizo el recurso, se admitió, no hizo falta la queja? ¿Qué pasa mientras está durmiendo ahí el recurso de apelación con los autos a que llegue a la mesa de sus señorías y llega a las deliberaciones? ¿Qué pasa? Bueno, lo que puede pasar era el que en ese intervalo, como decía, pues se dicta alguna sentencia o jurisprudencia. Y eso es muy frecuente, frecuentísimo. En un año pasan muchas cosas. No podemos ser tan soberbios de pensar que somos el único que en el mundo ha tenido ese caso y que nuestro cliente es caso único, porque a lo mejor es un funcionario y hay 8 pleitos en paralelo y nadie lo sabe. Iguales. ¿Y qué puede pasar? Que mi pleito está pendiente en un año y me entero un día en la cafetería del Colegio de Abogados de que uno idéntico de su cliente lo acaban de desestimar. ¿Y qué hacen muchos abogados? Bueno, ya llegará el mío. Pues no, porque si es idéntico, lo compruebo, voy a desistir a toda velocidad para que no me metan las costas. Al menos algo ahorraré. Claro, ya sé que todos diréis, bueno, ya, pero mi cliente lo que quiere es tener su sentencia. Le he prometido su sentencia. Quiere tener su sentencia aunque le cueste. Puede ser, o le puedo facturar si sentencia yo. Pero bueno, yo queda ahí el dato de que esto es más frecuente de lo que parece. Y, por supuesto, también es frecuente el que en ese intervalo el abogado parece que ese esfuerzo lo vierte todo en el recurso, lo vierte en las pruebas, a otra cosa, mariposa, ya resolverá su señoría dentro de un año. Pues no, cuando digan que el señalamiento del pleito, hay que decir rápidamente, echa un repaso, un barrido de jurisprudencia, que a lo mejor me encuentro una sentencia, en este caso favorable a mi tesis. Pero igual hay una probabilidad, un 5%, de que sus señorías no estén al día. Y a lo mejor me encuentro una sentencia que me lo da hecho, porque en este año han pasado cosas. Yo lo repasé todo el día que hice la apelación, pero ya han pasado un año, o 2, o 3, o en Málaga 7. Y puede que haya habido algo nuevo. Y lo aporto. ¿Y si me la devuelven porque no procede? Sí, la devuelven, pero se lee. Y se sabe que existe. Y los jueces tienen eso que se llama el libro novicuria. Entonces, no se puede desaprovechar. Si te cae un comodín del cielo, juégalo, búscalo, pierde 5 minutos. De verdad, ¿eh? Parecen cosas de niño, pero a veces los pleitos se resuelven muy sencillos, de verdad, ¿eh? ¿Qué puede suceder también? Sucede que como luchamos contra la administración es dinámica. Pues mira, si un día yo estoy impugnando un reglamento, una ordenanza municipal de basuras del no sé cuánto, resulta que la deroga y la modificó en el intervalo. Ha perdido el objeto el pleito. Ha perdido el objeto porque se derogó la norma. O si me pusieron estoy recurriendo un acto de jubilación de un funcionario y me falleció el cliente, pues ya sé que en tal, pues pierde objeto, bueno, pierde sujeto en ese caso. Pero bueno, que pierde objeto el pleito. Y ese es un motivo de terminar el pleito y la apelación. O si hay una apelación frente a un auto, porque recuerdo, se puede recurrir a una apelación tanto el auto como la sentencia. El auto, a la sala. La sentencia, a la sala. ¿Y qué puede pasar? Que adelante la sentencia al auto. Perdió objeto el otro. Luego ya no va a haber resolución. Luego, hay que estar un poco a los tiempos. La pérdida de objeto, sabéis que es una causa de extinción o terminación de los procedimientos que no está en la ley de contenciosa, está en la ley de enjuiciamiento civil. También hay otra figura muy curiosa que se maneja muy poco, porque esa solo es de cuño jurisprudencial, lo he dicho muchas veces, que es la desviación procesal. La desviación procesal, que es planteé unos motivos en la demanda y luego en la apelación introduje otros. O unas cuestiones y las retorcí para plantearlas diferentes. Y tiene que haber una congruencia. Entonces, la desviación procesal es otro motivo que hay que estar alerta, bien cuando somos apelantes o bien cuando nos oponemos a la apelación. Y luego hay otras incidencias en la tramitación. Viene el cliente, apele, ¿qué me va a costar? Pues mire, le va a costar esto. Entonces, claro, planteo la apelación, pero ¿qué me encuentro? Es un procedimiento competitivo de una oposición y se personan 200. Y le tengo que decir al cliente, oye, te había dicho que te iba a costar esto, pero tenemos enfrente a 200 con sus contestaciones, con sus pruebas, nos van a machacar, nos van a fusilar, no sé lo que va a pasar y uno se siente como David frente a Goliat, ¿no? Pero bueno, David ganó a Goliat, también pasa. El problema de las costas luego ya es el juez el que lo matiza.
Pero estos son incidencias sobrevenidas, de verdad, es muy vivo, un pleito es algo vivo. Y ya por fin llega la sentencia de la apelación, ¿no? Y lo que hay que ver mucho son los guiños que hace la sentencia de apelación. No todas las sentencias son iguales, ¿no? Entonces hay que leer entre líneas. Porque hay veces que uno hace mucho esfuerzo y dice, ve el fallo, que es lo primero que se ve, desestimado, fuera, no quiero saber más, un burro este juez y tal, no sé qué, ¿no? No, lo que hay que ver, hay pequeños guiños, líneas, se dice, pese a la solvencia y el esfuerzo del letrado, no sé qué. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como no hay votos particulares en este país, en la praxis, si hay pocos, hay poquitos, ¿no? Muy pocos. Hace poco me comentaron, no voy a decir en qué sala, no es la mía, no es la de Asturias, pero con ocasión de un magistrado en una sala intentó poner un voto particular, el presidente que no, acabaron en reyerta, ¿eh? No, es verdad, ¿eh? No es una broma. Odio tener que decir esto, pero es verdad, ¿eh? Llegaron gravísima la situación, así que fijaros a lo que puede llegar la tensión. Pero bueno, lo habitual es que no existan votos particulares, es lo habitual. ¿Y a qué se llega? Pues a concesiones. A decir, oye, yo veo la tesis A, tú la B, en esta apelación tiene motivos, lo has razonado, pues habrá que introducir este inciso, este otro, para matizarlo, ¿no? Alguna vez luchas, incluso, solo pido que pidas esto, que pongas que teniendo razón en esto, tal. Por eso digo que a veces hay que leerla entre líneas, por lo menos para la satisfacción de uno mismo que trabaja y a veces le gusta ver que se le ha entendido un poquito, ¿no? Ya tenemos la sentencia. Supongamos que la sentencia es estimatoria del recurso de apelación. ¿Y quién la ejecuta? El juez de instancia. Y diréis, bien. Bueno, bien o mal. ¿Por qué? Porque uno se interpreta bien a sí mismo, pero interpretarlo de otro no es tan fácil. Más cuando ese otro igual deliberadamente deja abierto el fallo, que esa es otra. Puede haber una sentencia del juzgado, llega una apelación a la sala, la revocamos y entonces la sala puede hacer dos cosas. Una, concretar, revocamos y estimamos a la peseta y no sé cuánto al euro exacto, o puede decir, estimar y reconocer los derechos inherentes, los derechos económicos que procedan. ¿Qué pasa? Acabamos de devolverlo al juzgado y dejar abierta la cuestión, con un efecto de rebote grave. ¿Cuál es? Que otra vez el juzgado va a tener que clarificarlo y ese auto tiene apelación, con lo cual puede que la pelota vuelva arriba, y puede que otra vez lo concrete o no y vuelva abajo. Y entonces sobrevivimos todos, juzgados y salas, con esto y abogados, y vivimos todos bien mientras el pobre cliente espera y no acaba de entender el galimatías. ¿Qué es lo deseable? Que los fallos sean cerrados. Es lo deseable. También hay que romper una lanza en favor de las salas que no cerraron los fallos o no los cerramos, porque a veces no tienes elementos para cerrarlo. No lo tienes y no puedes. Y tiene que quedar para la ejecución, a veces, ¿no? En la retroacción, que se plantea también frecuentemente, ¿no? Un motivo muy clásico es, si falta de motivación en la apelación, además, dice, bueno, ¿qué dice la sala? Vale, estimamos el recurso, que se retrotraiga el procedimiento. Y aquí el Supremo siempre ha dicho que la retroacción, que siempre que tenga la sala elementos de juicio para resolver, que no aplique la retroacción. Lo que pasa es que hay que admitir también que es más cómodo disponer la retroacción y que lo resuelvan entre el juzgado y la administración. Más cómodo, ¿eh? Pero bueno, eso es excepcionalísimo, claro. Un apunte hacia el recurso de casación, porque hemos hablado mucho de la apelación, pero cuando llegamos al recurso de casación, ahí ya es como lo de, abandone toda esperanza el que llega al recurso de casación. Funciona muy bien, es un tribunal, el Tribunal Supremo para mí me parece muy cualificado, me parece además, bueno, que dicta buenas sentencias. El problema es que la puerta de acceso es una gatera, no hay manera de colarse ahí, ese es el problema para ir en casación. Parece que el legislador procesal se dedica a limpiar al Tribunal Supremo y lo está dejando convertido en un solar, porque sube el umbral de la apelación, los motivos los interpreta restrictivamente, no sé, es dificilísimo conseguirlo. Yo me consideraría victorioso ya si consigo hacer algún recurso de casación en mi vida, si fuera ejerciendo de abogado y solo con ser admitido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo considera, a diferencia de la apelación, que su función, utiliza esa palabreja, nomofiláctica, ¿no? Dice, es para corregir errores. Dice, yo no estoy para revisar si lo ha hecho bien el juez de instancia, yo estoy para depurar el ordenamiento jurídico. Entonces, como no se mancha las manos, solo corrige errores, ¿no? Y es altamente restrictivo. Dice, mire, el escrito de interposición del recurso ya tiene que decir el motivo concreto y razonarlo y explicarlo. Y además de las cauces que hay, si son solo la separación de funcionarios, pues no me traiga usted una cuestión de interinos, no me traiga una de laborales, no me traiga una de acceso, ni de funcionarios que se hayan jubilado, ni de impermanentes. Claro, esto es un duro, pero bueno, ahí entra que frente a una sala
como ya no hablamos de apelación, ante una sala, sea del TSJ o de la Audiencia Nacional, solo cabe casación, no nos queda otra que decir al cliente, esta es la puerta, más estrechita que la que dijimos, estas son las posibilidades, va a costar más dinero el recurso, va a costar más las costas si lo perdemos, pero bueno, si lo ganamos, pues mayor satisfacción moral, ¿no? Y ahí sí que no caben cuestiones nuevas, vamos, ni por asomo, ¿no? Y revisar hechos. Afortunadamente, el artículo 88 de la Ley de lo Contencioso permite que el Supremo se encontraba con casos flagrantes, ¿no? Encontraba a veces, decía, pero bueno, yo no revisaré los hechos, pero es que aquí del expediente se deduce a las claras, ¿no? Entonces, permite que el Tribunal Supremo no admitir nuevas pruebas, no quiere pruebas en su mesa, pero que si del expediente ve algún hecho clamoroso que se ha equivocado el juez, la sala, pues corregirlo, ¿no? Y luego los otros, la inadmisión por falta de interés casacional. Bueno, falta de interés casacional. Eso es un comodín peligrosísimo en la futura ley del contencioso administrativo. ¿Qué es el interés casacional? Pues bueno, como lo han copiado del Constitucional, es el interés constitucional. El interés, cierto magistrado del Supremo dijo muy ilustrativamente cuando se le preguntó que qué quería decir el interés casacional para decidir con el dedo este se admite o este no se admite. Dijo él, se tomó la licencia muy expresiva y además muy buen magistrado, dijo, bueno, esto es la querencia del juez por el asunto. O sea, bueno, este asunto, mira, este tengo ganas de entrar al trapo. Este no. La seguridad jurídica siempre está bien, ¿eh? En Estados Unidos, el Supremo pone muy pocas sentencias, ¿eh? El Supremo de Estados Unidos igual pone 500 sentencias al año, no pone más, ¿eh? Muy pocas, ¿eh? ¿Y por qué? Porque aplica el interés del asunto. Pero aquí se buscan estos comodines de puerta que es difícil, ¿no? El recurso de casación por unificación de doctrina, claro, te pide que exista una infracción entre sentencias claras y contradictorias, en lo que cualquier ser humano profano o de derecho lo lee y dice, pues son idénticas, y lo han resuelto diferente. Dice el TSJ de Aragón una cosa, el de Asturias otra, ya está, al Supremo. El Supremo, no son iguales. Siempre encuentra algo, siempre encuentra algo. No son iguales porque era distinto el objeto, no son iguales por la pretensión, no son iguales porque no era el mismo el recurrente. No, claro, faltaría más, ¿no? Es difícil. Alguien lo consigue, hubo uno que lo consiguió una vez. Y el de interés de ley, bueno, se lo hace la Administración, ¿no? El interés de ley, la Administración es el arma definitiva, ¿vale? No me acaba de meter un gol un juzgado que no tiene recursos, pues mira, no te vas a ir de rositas porque pide la extensión de efectos, voy a tener un efecto dominó que me va a vaciar la Administración. Entonces coge el abogado del Estado o el fiscal recurso en interés de ley y plantea ese recurso que se resuelve, bueno, lo que sea, y se publica. Pero bueno, que no hay esa igualdad de las partes. Llegamos a una visión un poco de la deliberación para que veáis cómo es de estos recursos. Al final, queda de manifiesto siempre el papel de los abogados de lo que decía el admirado juez Holmes, ya sabéis, el Oliverio Holmes, ¿no? Que es el mejor juez que ha tenido en la historia americana, ¿no? Que decía siempre que saber derecho, con su camino, decía que era un pronóstico. El que sabía hacer derecho era el que sabía hacer un pronóstico de la sentencia. Eso era saber derecho. No era decir, tengo la razón por esto y lo otro, era el que sabía decir, este asunto con los precedentes que hay, con el juez que nos ha tocado y con el procedimiento, se gana o se pierde. Ese abogado es el que tiene la bola de cristal, ese es magnífico. Claro, que para eso hay que tener una cabeza que comprenda todas las variables, los usos fori, el que vas a tener delante y demás, ¿no? Por lo tanto, es la profecía de la sentencia. ¿Y cómo podemos profetizar la sentencia que nos va a llegar de la apelación? Porque el que se pueda revisar una sentencia que ha puesto otro juez se asienta sobre una presunción, la de que tiene más autoritas. ¿Por qué? Porque se dice, allí va a ser colegiado, ya no es uno, va a haber tres, es más difícil que se equivoquen tres que uno, al menos teóricamente, ¿no? Entonces, dice, yo refuerzo la legitimidad de las decisiones que en vez de uno, sean 3, 4 o 5, un órgano colegiado. Y además se presume que al llegar a la sala, se presume también con la ley, que llegan con más experiencia o demás, ¿no? Bien, ¿cómo se delibera? Pues cuando se delibera, pues hay muchos tipos de deliberaciones, ¿no? Hay apelaciones que normalmente suelen ser más rápidas que las ordinarias. ¿Por qué? Porque ya viene hecho, son asuntos que vienen trillados. Un juicio de procedimiento ordinario lo tienes que estudiar, explicar de cero. Las apelaciones suelen ser más rápidas. Pero en ocasiones, si hay que corregir a un juez, lleva más tiempo la deliberación y más discusión. ¿Qué sucede? Que a la hora de deliberar, esto hablo con carácter general, no por experiencia, yo he visto 3 salas deliberar y siempre hay el peso de la inercia, el peso de esto siempre se hizo así, este criterio y demás, y si ya hay un juez que lo dijo, siempre el peso de la inercia. Pero lo que hay que darse cuenta es que puede haber recursos de apelación en cascada de un mismo asunto y hay que darse cuenta que no todos los abogados ponen los mismos motivos.
y puede haberse confirmado una apelación, una sentencia de un asunto A y llegar a un asunto B idéntico, pero que el abogado del asunto B ha introducido un motivo novedoso, nuevo, original. Si nos encontramos con una sala deliberando que va con la inercia, como ya fallamos esto hace un mes, la apelación, desestimado. Esto sucede. Pues no. Habrá que ver, examinar con lupa, cotejar, porque a lo mejor ahí está justo la pieza que permite cambiar de criterio, y hay que tener la honradez. Para cambiar de criterio, lo único es decirlo claro. Resolvimos aquella apelación desestimándola porque no había este nuevo motivo que sí nos lo plantea. Por lo tanto, y el objeto de la deliberación, ¿y por qué hay tanta discusión en una deliberación, una apelación, si en principio se supone esa veteranía, ese asunto y viene ya adaptado? Más o menos, para que veamos un poco las arenas movedizas de las deliberaciones, voy a enumerar más o menos, todo se reconduce a 5 o 6 cuestiones que explican por qué a veces revocan una sentencia y otra similar no la revocan los jueces, y nos lleva al tema de que no es ciencia exacta. Voy a poner los 5 casos que permiten explicar por qué se puede justificar tanto una cosa como la contraria a veces, las tensiones. La primera, cuando en el 50% de los pleitos son cuestiones de discrecionalidad o concepto jurídico indeterminado. Que si la urgencia es un concepto discrecional, que si es un concepto jurídico indeterminado. Si es discrecional, la Administración lo resuelve y empieza a discutir. No, yo creo que es indeterminado. ¿Hasta dónde llega? Las necesidades del servicio. ¿Tiene libertad? Pues unos sostienen la deliberación. Pues sí, la Administración cuando quiera, otros no, hay que probar cuáles son las necesidades del servicio. La ruina es esto. Ahí llega el debate, llega la deliberación, y como es una resultante de fuerzas y votos, puede explicar que cambie, se estime o no. Otra, lo de las faltas de motivación. Frecuentísimo. Y ahí siempre se produce el debate. Falta de motivación. ¿Hay que retrotraer o decidir en el fondo? Unos sí, unos no. Otro, tesis que siempre están en liza. ¿Tesis formalista o tesis antiformalista? Siempre hay alguien que es formalista, conservador, el proceso, y siempre hay alguien flexible, justicia material. Siempre. Lo que importa mucho es la composición sociológica de los jueces. No estoy hablando en ningún momento, que esto quede claro, de arbitrariedad, ¿eh? No. Hablo de lo que se llama el arbitrio judicial, que es dentro de las posibilidades razonadas lo que hay. Pero que esto explica la diferencia de criterios y que porque nos hayan revocado una sentencia en apelación no quiere decir que nos hayamos equivocado. Sencillamente que fruto de las deliberaciones ha salido un criterio que no coincidía con el del juzgado o a la inversa. O también que hay herramientas de doble signo. A la hora de interpretar se aplica el Código Civil, pero el Código Civil nos dice literalidad, contexto, finalidad, antecedentes, pero no hay una prelación de los criterios. Uno dice la finalidad, otro la literalidad, ¿no? Y a la hora de la aplicación, pues con tanto ramo normativo y cuestiones, y legalidades y sentencias del Constitucional de Derechos Humanos, pues a veces es muy difícil decidir. Y alguien se atrinchera en la literalidad. No, aquí dice la ordenanza del ayuntamiento que se prohíbe jugar a la pelota y se le multó a este por estar jugando con un boomerang. Y hay que absolverle porque dice prohibido jugar con la pelota en el patio. Y llega otro y dice, no, hay que ir a la finalidad de la ordenanza, es que será peor que anden con un boomerang tirándole rompiendo cristales. Esto es una discusión de día a día, ¿eh? ¿Literalidad o finalidad? Uno, la garantía es la letra de la ley porque es sancionador y no cabe la analogía contra cibes. Y el otro dice, pero hay que buscar la finalidad y la potestad y no el fraude y el abuso. ¿Vos qué quieres, que te den a ti con el boomerang? Así son de frescas las deliberaciones, normalmente. Luego no las por eso son secretas, claro. ¿No? Otro frecuentísimo, el estándar. ¿Quién no ha tenido un pleito de responsabilidad administrativa? Ha fijado ojo de buen cubero lo que pedía, confiando que ojo de buen cubero el juez lo recorte y confiando que ojo de buen cubero suba a la apelación y al final el cubo se rompe y se queda sin nada. ¿Quién? ¿Por qué? Porque a veces uno se libera del baremo de indemnizaciones de tráfico, porque lo contencioso sabemos que no es preceptivo, lo civil sí, y un juez puede decir, bueno, pues yo lo sigo, o decir, me libero de él. ¿Cómo me libero? Pues hombre, entiendo que por las circunstancias no quiero estar constreñido y encorsetado con que si vale un dedo, un pie, un tal, ¿no? Y lo valora. ¿Qué pasa? Que llega a la sala y la sala puede volver a hacer lo mismo. Decidir, ¿me vuelvo al baremo de accidentes de tráfico o aplico el prudente arbitrio? ¿Y dónde está? Aplico los estándares también, el estándar de exigibilidad. ¿Hasta qué punto cuánto tiene que ser un bache para que sea un socavón indemnizable? ¿1 centímetro? ¿Un desconchado? ¿2? ¿5? ¿1 metro? No lo hay. Para el juez de instancia puede ser que esto le parezca un bache y puede que para la sala pida así. Y diréis, vaya inseguridad. Hay inseguridad, pero nuevamente no remite. ¿Por qué hay inseguridad? Porque el legislador puso la bomba. El legislador no ha querido hacer un catálogo cerrado. O a veces es imposible saber hasta dónde llega el nivel de diligencia exigible. Esto es nuevamente para explicar por qué puede ser que unas veces nos den la apelación y otras, y no es una cuestión de saber más ni menos derecho,
La propia complejidad del derecho explica esos vaivenes de las sentencias, ¿no? O la valoración de la carga de la prueba. El juez de instancia aplica la carga de la prueba a uno, llega en la apelación y dice, mire, del documento yo no admito nuevas pruebas, pero el principio de facilidad y disponibilidad probatoria, que por cierto, segunda enseñanza, junto al 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debería estar puesto en la mesa de todo letrado. Utilísimo. La facilidad probatoria, que lo combate con la Administración. La Administración tiene que probar, tiene la carga, tiene la información, tiene los datos. Y hay sentencias, a veces, condenan cuando todos los datos lo tenía la Administración y condenan al particular, que no los tiene por no haberle pedido a la Administración que pruebe, pero la Administración sí tiene los datos. Pues si uno se sabe el 217.7, no el 6, porque se metió un párrafo en medio, hay que estar actualizado, porque siguen citando el 216, pues es muy útil esa facilidad de disponibilidad probatoria. Todo esto explica a veces, como alguna vez comenté, que lo leí en un libro por ahí, me hizo gracia, del juez ese del Tribunal Supremo de Florida, que era del Tribunal Superior de Florida, que fue el día de su jubilación y dijo, mira, yo tengo que confesaros que en mi vida tenía, de todas las sentencias que fui poniendo estos 2 últimos años, las que veía dudosas, como eran dudosas y podía argumentar una cosa o la otra, yo tiraba una moneda al aire y decía, vale, esta sí y esta no. Y dice, la gran sorpresa es que cuando analicé después el índice de revocación que hacía el Supremo de mis sentencias, oye, no variaba nada de las anteriores que hacía a plena conciencia. Nada. Lo cual explica que hay un margen de opinión tremendo en esto, de duda. Y al final, el resultado pues es las sentencias, ¿no? Las sentencias que llegan en apelación o en casación, unas breves, otras amplias, unas fulminantes, unas más claras, unas más motivadas, unas remontándose el derecho, depende. Los votos particulares no hay, ya sabéis, lo que decía antes, muy pocos en España. En Estados Unidos hay muchos, a mí me gusta mucho la cultura americana porque hacen votos particulares. Ahí hay un caso, el de Van der Liep, que hizo una sentencia, bueno, es que ahí se pasan, era una sentencia sobre una manifestación no autorizada en que llevaban la bandera y decía la sentencia del ponente, unas bellas chicas americanas portando la bandera, y entonces otro juez dijo, no, voto particular no está aprobado que fueran bellas en los autos, y entonces reforzó el ponente y dijo, sí, porque toda mujer que lleva una bandera americana solo por ese hecho ya es más bella, tal. Entonces, claro, es un ejemplo que te lleva, pues, no queremos llegar ahí, ¿no? ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? El futuro es la sequía, no la mía, sino de la apelación, porque está en extinción, porque ya hay tasas, y porque hay barreras, y la casación igual. Las salas bajan en número de asuntos, los recursos hay pocos. No es malo, porque para lo bueno o para lo malo tienes una sentencia y está zanjado, ya no tienes la zozobra de la incertidumbre. Pero es verdad que el futuro es poco bueno, en términos cuantitativos. Yo no digo si es bueno o malo recurrir y litigar y que haya pleitos, pero, hombre, para vivir profesionalmente desde luego que hacen falta, pero malos tiempos corren para la lírica, la apelación y la casación. Y ya digo, la apelación, hemos pasado de la indigestión, antes todo el mundo planteaba recursos de apelación, y ahora a la inanición, se ven los números de las salas que han caído, y la casación pues también igual, pasó del Big Bang, ahora está en el agujero negro, no cae nada, ¿no? Las tasas no hacen ningún favor, las costas menos, y el próximo anteproyecto de eficiencia contenciosa administrativa hace prácticamente el recurso de casación queda en manos del interés casacional, que no es malo si se administra bien, hay que decirlo. Y creo que todo encubre un poco el problema real de las apelaciones y las casaciones, que yo siempre lo digo, una segunda decisión o instancia tenía que estar la tecnología al día, es que no tenía que estar para resolverse 1 año o 2 años. El núcleo duro lo tiene la primera instancia, que es el que lleva los papeles, practica las pruebas, las tiene delante. Una vez que lo tienes documentado con tecnología electrónica, tenía que resolverse en 48 horas. Ya sé que esto parece revolucionario, pero lo veo así. Y sin embargo, uno atraviesa el mundo de los tribunales y es un mundo tecnológicamente muy atrasado. Solo hay expedientes avanzados que se están haciendo en la Audiencia Nacional, pero eso es un lastre. Y que alguien pueda plantear un recurso de apelación o de casación y pase el abogado aguantando al cliente diciéndole cómo va lo mío, cada 3 meses y va aumentando los nervios y tú me ocultas algo y me dices tal, claro, pues eso no es de recibo. Pero bueno, con esto he tocado un poco todos los palos y cosas, intentando mostrar y desvelar algunos secretillos de la apelación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. Espera. Sí, ya lo hago yo. No te digo que no vale para nada, ni siquiera para esto. ¿Cuáles son las ganas todas?
Bueno, querido Chávez, muchas gracias. Enhorabuena. Mi felicitación. Es muy grato, siempre se aprende mucho, pero yo solamente voy a... cantidad de conocimientos y de magníficamente expuestos y muy gratos, pero yo la conclusión es muy triste, Chávez, muy triste. Qué jodido ser abogado. Qué jodido ser abogado, y cada vez peor. Bueno, si la casación no hay manera humana de entrar por ningún sitio, porque es verdad, no hay manera humana en los diarios, no hay, pues que lo elimine. Y en la apelación, ya nos has dicho que es un laberinto, con todos estos problemas que tenemos, pues estamos prácticamente en lo mismo. Y luego hay una cosa, esto es una reflexión de lo jodido que es la profesión, que bueno, lo sabes de sobra por tu experiencia y en todos los frentes, ¿no? El tema de la... Yo nunca lo entendí, a ver si soy capaz de que alguien me lo diga. En la casación, ¿por qué se dice preparación y después interposición? ¿No debería ser al revés? Y segundo, ¿por qué es peor y más duro el trámite de la preparación que realmente el de la interposición? Sí, bueno, hombre, eso sabes, primero que es... Sí, hombre, es una carrera de obstáculos. Además, hay tres admisiones. La hay ante la primera sala, luego ante el Supremo, luego ante la otra, y te dicen, aunque te lo hayan admitido antes, después no vale, ¿no? ¿Que por qué se llama preparación y luego interposición? Yo creo que es un lastre de la sala de lo social, de la regulación de la sala de lo social. Pero ¿por qué? Porque preparación, bueno, pues usted lo plantea y ya me va diciendo cuál es el motivo, porque eso es lo que se pide, que de preparación, en la primera vez que se mueve pieza, que ya se diga el motivo impugnatorio de los tasados que se regulan para la casación del 88. Claro, si llaman los dos interposición, pues no tendría sentido. Entonces, ese es el de preparación. Y luego llega el de interposición y es volverlo a reiterar, ya lo sé, que es muy parecido, ¿se podría eliminar? Desde luego, pero tú, que eres veterano, sabes de sobra que artilugios procesales, así, inventos procesales se pueden simplificar, todos los del mundo, todos. ¿Por qué tiene que haber un recurso de apelación y luego haber un emplazamiento ante la sala y luego Es una locura. Vamos para atrás. No se simplifica. Yo lo entiendo. Pero claro, la herencia, mira, todo el procesal, a mí me gusta mucho el procesal, creo que se me nota. La herencia del procesal viene mucho de la doctrina italiana, que es buenísima, de todos hemos estudiado siempre, Calamandrei y tal, buenísimos, ¿no? Pero la queja que hacen siempre los americanos a la doctrina italiana, y lo dicen así claramente, dice Tarufo, dice, bueno, es que estos siempre se han ocupado del unicornio. Si el unicornio tiene el cuerno aquí o lo tiene allí, o si tiene la blue, dice, pero es que no hay unicornio, lo que hay es que ir montado en el caballo de la justicia y dejarse de unicornios. ¿Por qué? Porque empiezan la acción, la jurisdicción, el proceso, interposición, admisión, es que te vuelven loco. Claro, defensa de los procesalistas. Oiga, es que detrás del trámite de preparación, del de interposición, del de admisión, hay una garantía, siempre hay una explicación. Lo que pasa es que el sistema procesal está pensando, como siempre, en las patologías, no en la regla general. Por eso está jalonado de infinidad de trámites absurdos. Yo, ¿cuántas veces esa sensación que tú me estás dando de decir, pero bueno, ¿pero por qué hay este trámite? El de queja. Primero reposición de la queja y luego hago otro escrito de recurso de queja arriba y luego nos quejamos todos. No, es una cosa de verdad, ¿eh? Yo soy muy crítico por eso, al mundo procesal. Sobre la profesión de la abogacía, pues es verdad que los últimos tiempos os están dando fuerte, los últimos tiempos. Se avanza, por desgracia, el efecto arrastre que hay de una ley que se llame de economía procesal, de agilización procesal, otra que se llame de eficiencia. Las palabras agilización y las palabras eficiencia siempre van cargadas de malas noticias, siempre. Porque el precio de la rapidez, el precio de la eficiencia a veces es sacrificar derechos. Y si la gente no puede luchar por los derechos, pues no puede contratar a los abogados. Yo lo siento, pero es verdad, ¿eh? No, lo noto, ¿eh? Tampoco estamos felices, eso os lo digo con total honradez, los jueces de esa situación. Os lo digo de verdad. Hay infinidad de casos sangrantes, de inadmisiones, de obstáculos procesales y que a veces te ves pillado y de decir, bueno, esto da pena, porque yo al menos lo que hago y mis compañeros también nos ponemos siempre en lugar del recurrente, que es difícil el ejercicio, ¿eh? Te intentas meter en la piel del particular y decir, bueno, es que si me pasa a mí, que me han planteado la demanda, que he hecho ese escrito y ahora me dicen que la prueba no vale por esto y además ahora me lo desestiman, es que me echo al monte. Claro. Pero a veces te ves en esa espesura e intentas salir ahí armado con eso que se llama tutela judicial efectiva para intentar mínimamente, no hacer un mundo más justo, porque es más difícil, pero si en el caso concreto lo consigues, pues ya algo más que tienes ganado, ¿no? Pero sí, soy un poco melancólico como tú. Sí, de verdad. No se sorprende ninguno de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos para bingo. No hay más. Sí. Que la semana que viene no hay.
Bueno, pues insisto, señoría, muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, el jueves no nos vemos. El jueves es San Ivo, la conferencia siguiente será la semana siguiente. Gracias.